Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de usuarios casados. ¿Cuál es la cosa más espeluznante que ha hecho su cónyuge? Mi esposa dormía en el asiento del pasajero mientras conducía a casa a altas horas de la noche después de visitar a su familia. Nuestros hijos, que son muy pequeños, también están en los asientos traseros, inconscientes. De repente, se levanta bruscamente y agarra el volante mientras grita algo sobre cómo yo, el conductor totalmente despierto y que conducía perfectamente, estaba a punto de hacernos caer por un precipicio. Ella estaba tratando de girar el volante a la derecha con todas sus fuerzas, lo que habría sido malo. Empecé a gritar no, no, no. Rápidamente, me di cuenta de que eso no la detendría, así que tuve que hacer un rebote de NBA con los codos hacia afuera y empujarla con mucha fuerza hacia su asiento. Conseguí agarrarle la parte superior del brazo y lo usé para empujarla contra la puerta cuando aparentemente todavía no se había dado cuenta de la realidad de la situación y trató de agarrar el volante otra vez. Hubo muchos insultos y gritos. No fue nada agradable. Una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, perdió el control y comenzó a llorar ahogadamente, peor que nunca. El resto del viaje a casa fue bastante duro. Salvaste la vida de tu familia, buen trabajo. No me sorprende que tu esposa se sintiera tan mal, eso podría haber salido muy mal. Yo era el conductor en una situación muy parecida, solo que mi cónyuge era la única persona en el auto que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Desafortunadamente, mi cónyuge estaba muy atrás en la camioneta. Éramos 5, y mientras la persona del asiento del pasajero trató de empujarnos hacia el tráfico que venía en sentido contrario tras despertarse en pánico pensando que me había salido de la carretera, la persona sentada detrás de mí me estaba dando palmadas en las mejillas para despertarme. De alguna manera logré mantener el volante firme, pisé los frenos en medio de la nada sin darle explicación al auto que venía detrás, y le grité a todo el grupo. Tuve una experiencia con el sueño y la conducción que nunca olvidaré. Estaba llevando a mis hijos dormidos a una cabaña y me estaba dando sueño, así que paré en un área de descanso para una siesta rápida y un poco de cafeína. Aparqué frente a una roca gigante, desperté bruscamente unos minutos después pensando que todavía estaba conduciendo, y todo lo que vi fue una roca gigante a pocos metros de mi parachoques delantero. En esa fracción de segundo de confusión, se me pasó por la cabeza que acababa de matar a mis hijos y me di cuenta de que, si sobrevivía, tendría que explicárselo a mi esposa y vivir con ese hecho. No llegaría a usar el término TEPT, trastorno de estrés postraumático, pero tengo una reacción emocional muy fuerte a ese recuerdo, y nunca olvidaré la culpa aplastante que sentí en ese momento. Solo de pensarlo sudo. Nunca más me ha dado sueño al conducir. Mi mente simplemente no lo permite. Una noche, mi esposo entró dormido en la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a tener una conversación larga con un frasco de pepinillos. Todavía no estoy seguro de quién ganó ese debate. Mi novio sonámbulo entró a la ducha y empezó a hablar. En la oscuridad. Me despertó porque estaba murmurando, no lo encontraba. Encendí la luz del baño y casi grito jajaja. Menos mal que al parecer las puertas lo confunden cuando está dormido, así que lo tengo con una puerta para bebés en nuestra habitación. Mi exmarido acababa de regresar de un despliegue militar muy duro. Estuvo en Fallujah y la verdad es que le afectó mucho. Tenía problemas para dormir y le recetaron un par de dosis de Ambien para adaptarse de nuevo al horario de Estados Unidos. Yo estaba dormida, pero me despertó un ruido metálico. Vi que mi exmarido estaba sentado al borde de la cama. Le pregunté si estaba bien y giró la cabeza lentamente hacia mí, murmurando algo incoherente. Luego se llevó un dedo a los labios para pedir silencio y volvió a girar la cabeza lentamente hacia la puerta. Me levanté y lo vi allí sentado en el borde de la cama, completamente desnudo, excepto por los calcetines y las botas con cordones. Sostenía su AK-47 cargado, ese era el ruido que había escuchado. De alguna manera se había levantado, había encontrado las llaves de la caja fuerte de las armas, había bajado al sótano, había sacado su AK, había cogido la munición de la caja separada, había cargado un cargador, se había puesto las botas y había vuelto a la cama. Me puse alerta al instante, consciente de que la situación podía volverse muy peligrosa, muy rápido. Le dije que me tocaba a mí hacer guardia y que se durmiera. Él solo gruñó algo y se dejó caer de lado en la cama, se dio la vuelta y empezó a roncar. Esa noche me gané la medalla de ninja al quitarle el arma. No pegué ojo porque no encontraba las llaves de la caja fuerte, así que simplemente hice guardia en la cama leyendo un libro y calmándolo cuando se agitaba.
No recordaba nada de lo sucedido. Después de esa noche guardé las llaves de la caja fuerte de las armas lejos de él durante mucho tiempo y nunca volvió a tomar Ambien. Ese medicamento realmente afecta a las personas. Dios, solo leer eso, me asustó muchísimo. Mi esposa también es veterana, en Irak, dio cosas muy malas. Hiciste muy bien al decirle que no estaba de guardia y que debería irse a dormir. Me alegro mucho de que ya no tome Ambien. Hay que darle crédito a quien lo merece. La esposa del CSM, sargento mayor de comando, y yo estábamos charlando después del entrenamiento de reintegración sobre lo inútil que era. Ella me contó que su marido tenía problemas para dormir después de los despliegues y que le decía que era su turno de guardia y se quedaba dormido al instante. El mejor consejo del mundo. Lo compartí sin los detalles escabrosos cuando asistí al entrenamiento de reintegración. Me desperté una vez y él se estaba riendo mientras dormía. Luego escuché a nuestra hija riéndose mientras dormía. Estaba arriba y la escuché a través del monitor. Estuve muy asustada el resto de la noche. Estoy absolutamente convencido de que dos personas cercanas pueden soñar juntas. Una vez soñé que mi violín se había roto cuando lo llevé en un avión. A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi novia me dijo que había soñado que yo estaba furioso porque alguien había roto mi violín. Mi esposa habla dormida. Normalmente, es un galimatías, pero una vez, cuando estaba dormida y yo estaba viendo una película, se sentó, la miró y dijo, esos payasos no se llevarán mi helado. Me dio una bofetada en la cara y se quedó dormida. Yo pensé, está bien, los payasos no se llevarán su helado. El mío también hablaba dormido. Señaló un rincón vacío de la habitación y susurró, ¿qué es eso? Se quedó mirándome horrorizado hasta que lo desperté. Me dio un susto de muerte. Cuando mi esposo y yo éramos novios, vivíamos en un apartamento que tenía a un paciente en cuidados paliativos en el piso de abajo. Lamentablemente, esa persona falleció. Una noche, mi esposo se durmió con la televisión encendida. Me desperté para apagarla y volví a la cama. De repente, se sentó de golpe y miró fijamente la puerta de nuestra habitación durante unos minutos. Tenía los ojos muy abiertos. Yo estaba muy asustada, pensando que me estaba tomando el pelo. Intenté que respondiera, diciéndole que ya no era gracioso. De repente, simplemente dijo, no eres bienvenida aquí. Se quedó mirando durante unos 5 minutos más, y luego se acostó de nuevo y se durmió dándome la espalda. Sobra decir que, hiciera lo que hiciera, no logré despertarlo. A la mañana siguiente, no recordaba nada y nunca volvió a suceder. Todavía me da escalofríos cuando lo pienso. Mi padre tuvo una historia similar, pero se estaba hospedando en un hotel en Los Ángeles y se despertó con 3 apariciones paradas al pie de la cama que lucían grotescas, es decir, con la carne derritiéndose de sus huesos. Dijo que se quedó allí sentado, mirándolas y luego dijo, denme un maldito respiro. Luego se dio la vuelta y volvió a dormirse. Podría haber sido solo un sueño, pero conociendo a mi padre, fue una representación bastante precisa de lo que estoy bastante seguro de que haría en esa situación. Mi marido y yo estábamos dormidos cuando me desperté y vi a mi marido sentado con el dedo en el labio diciendo su Así que, naturalmente, le dije ¿por qué dice su Y él señaló sin miramientos el rincón oscuro de la habitación y dijo, porque ese hombre de allí quiere que te calles. Todavía me da escalofríos. Pensó en la palabra más inocente que se le ocurrió, y luego empezó a susurrármela de forma espeluznante. Esto ha estado sucediendo durante años. Ahora ha entrenado a nuestros hijos para que lo hagan. Imagínate a alguien que se inclina sobre tu hombro de repente y te susurra Beagle al oído, como Aníbal Lecter. Solo sucede de vez en cuando, así que me mantengo alerta durante unas semanas después de que sucede, y luego me olvido de ello. Hasta que lo vuelve a hacer. Mi hijo pequeño nunca puede recordar la palabra correcta, así que de vez en cuando me susurra palabras al azar en el oído y me parto de risa. Él acosó a mi acosador.
Por un lado, fue genial que pudiera hacer que el acosador se alejara porque la policía se negó a hacer nada más que decir creemos que su vida no está en riesgo, pero también fue definitivamente la cosa más espeluznante que mi esposo hizo en su vida. ¿Simplemente siguió a su acosador constantemente? ¿El acosador intentó que se detuviera? ¿Es posible que tenga que hacer que mi esposo comience a acechar a mi acosador? En una cita, mi acosador se presentó y fui honesta con mi esposo sobre la situación. Le expliqué que esto iba a seguir así hasta que el tipo se aburriera o la situación se intensificara lo suficiente como para que la policía hiciera algo, o para que el acosador se envalentonara y se volviera a acercar a mí, permitiéndome darle una paliza sin preocuparme por ser arrestada. Mi esposo vio o escuchó a alguien fuera de mi ventana un par de veces cuando se quedaba a dormir, pero cada vez que salía a ver, o bien veía a alguien huyendo o no veía a nadie. Era temporada baja en el trabajo de mi esposo, así que tenía mucho tiempo libre y, al parecer, decidió que la mejor manera de aprovecharlo era acosar a mi acosador. Cuando yo iba a trabajar, él empezaba a aparecer en el trabajo del tipo, lo seguía a casa o cuando salía, dejaba notas raras en su puerta o las pegaba fuera de la ventana de su habitación, etc. Cada vez que mi acosador intentaba intensificar la situación, mi esposo hacía lo mismo, pero con un giro inesperado. Finalmente, sorprendí a mi acosador tratando de entrar a mi auto. Llamé a la policía y una vez más se encogió de hombros porque, según ellos, como no logró entrar, no podían hacer nada. Aproximadamente una semana después, mi esposo entró a la casa donde vivía mi acosador cuando no había mucha gente. Era una casa multigeneracional. Era una casa muy católica, así que mi esposo volteó todas las cruces, tiró toda la basura de la casa debajo de la cama de mi acosador y luego dejó una nota críptica. Mi acosador se enfrentó a mí en el supermercado unos días después. Me dijo que mi esposo lo había estado acosando, me contó lo que había pasado y que mi esposo no era bueno para mí, así que sugirió que él y yo saliéramos juntos, etc. Cuando no le creí ni acepté su oferta, mi acosador me dijo que estaba loca y que había perdido la oportunidad. El acoso terminó. Mi esposo y yo seguimos saliendo, y unos 2 meses después me preguntó si mi acosador había vuelto a aparecer. No lo había hecho, así que le expliqué lo que había pasado en la tienda. Mi esposo me contó todo lo que había hecho y nos casamos unos años después. Llevamos casi 15 años juntos. Hace unos 8 o 10 años, mi acosador me enviaba mensajes ocasionalmente en diferentes redes sociales, pero yo lo bloqueaba y no he sabido nada desde entonces. Una noche me desperté con un ruido de golpes y cuando me di la vuelta para despertar a mi novia, con la que ahora estoy casado, descubrí que no estaba en la cama. Las luces de afuera de la habitación estaban apagadas y me quedé allí acostado por un momento, escuchando el sonido antes de que se detuviera. La llamé por su nombre, pero no recibí respuesta. Toda la casa estaba a oscuras y vivíamos en el campo, en medio de la nada en Oregón. Cuando finalmente tuve el valor de despertarme e investigar el sonido y su paradero, no encontré nada hasta que llegué a la cocina. Mientras caminaba, llamándola por su nombre, escuché que alguien golpeaba a la puerta cerrada de la despensa. La llamé por su nombre. Nada. Me quedé mirando la puerta durante lo que me parecieron minutos antes de abrirla y encontrarla allí, chocando una y otra vez contra la pared del otro lado de la despensa. Estaba completamente desnuda y esta era la primera vez que experimentaba sonambulismo, lo que, hasta el día de hoy, ha ocurrido con bastante frecuencia y parece volverse cada vez más extraño con el tiempo. La convivencia en pareja nos abre las puertas a un mundo de experiencias compartidas, algunas tan extrañas que desafían la lógica. No tengas miedo de compartir tu propia historia, puede que no estés solo. Nos vemos en el próximo video.